Escudriñando las Escrituras. A continuación pasaremos un momento en la presencia de nuestro Dios, escudriñando las Escrituras, en compañía de nuestro hermano Salvador. Que el Señor te bendiga. Vamos a abrir nuestras Biblias y vamos a darle toda la gloria a Dios por lo que vamos a aprender, porque no es del hombre la interpretación de las Escrituras, sino de Dios que quiere revelarnos su palabra. Vamos a abrir nuestras Biblias como texto de introducción en el Evangelio de Lucas, capítulo 21, versículo 36. Dice en el nombre de Jesús: Velad pues en todo tiempo, orando que sean tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán y de estar en pie delante del Hijo del Hombre. Hoy vamos a hablar de la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo de una manera diferente. La recomendación de siempre: por favor, pongan atención a lo que escuchan. Pongan atención para que no nos desviemos y después contradigamos lo que se escuchó con comentarios que ni siquiera se tocaron durante nuestro estudio. Vamos a comenzar contándoles una anécdota que me pasó a mí cuando estaba en una congregación de la Iglesia Interdenominacional y el pastor hizo una pregunta. Dijo: ¿podría alguien asegurar que el Señor no vendrá a la tierra este año? Esa pregunta me parece que la hizo en el año 1998. Todos callaron, pero yo levanté la mano para decirle que sí se podía demostrar. Él simplemente me ignoró. A la salida le pregunté por qué me había ignorado y me dijo que eso no era posible. Le di una explicación con las Escrituras de cómo el Señor no vendría antes del año 2000, sino después, pero no la aceptó. Finalmente terminó el año y el Señor no vino. Esa explicación que yo le di al pastor, por la misericordia de Dios, es la misma que hoy quiero compartir contigo. Espero que escuches con sabiduría, como la Escritura nos enseña. No escuches de acuerdo a tu sabiduría. Escucha con humildad, con una mente abierta y principalmente poniéndote en las manos de Dios en oración. Esto es lo que yo hago cuando voy a leer un libro. Me encomiendo a Dios en oración. Espero que esta palabra que escucharás hoy sea de bendición para tu vida y la compartas. Y recuerda, toda la gloria es para Dios. Vamos a leer este texto que dice en Proverbios 25:2, dice: gloria de Dios es encubrir un asunto, pero honra del rey es escudriñarlo. Dios, a lo largo de su palabra, esconde muchos misterios, los cuales no están a disposición de cualquiera, sino solamente para un grupo especial. Para que se entienda mejor, es solo para sus hijos, aquellos que han sido lavados con la sangre del Cordero. Pero estos, a su vez, deben de clamar por esa revelación, como dice ese texto que todos conocemos: clama a mí, yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Hay que clamar, y es solamente Dios el único que puede revelarlas. No hay instituto, no hay libro, no hay teólogo, no hay nadie que nos las pueda revelar, solamente Dios. Cuando hemos clamado, ahora debemos de esperar en la buena voluntad de Dios para que nos enseñe esas cosas ocultas, pero no llegarán solas. Hay que leer, y en este caso hay que escudriñar. La palabra escudriñar en la Biblia significa penetrar,
examinar íntimamente. Hay que penetrar en las Escrituras y examinar, fíjense, en la intimidad con Dios. No es de que voy a poner música para estarla escuchando o que me voy a reunir con los... Dice examinar íntimamente, es decir, a solas, tú y Dios. Y con la misericordia de Dios, eso es lo que haremos hoy. Comencemos. En la primera carta del apóstol Pedro dice, en la segunda carta, en el capítulo 3 y versículo 9 dice: el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Yo sé que contemplando el tiempo que ha pasado desde que el Señor partió de la tierra hasta su venida, ya se ha tardado demasiado para nosotros, ¿verdad? En nuestro tiempo ya se tardó demasiado, 2000 años. Pero no es así en el tiempo de Dios. Vamos a ver los siguientes pasajes. Aquí mismo en donde estamos leyendo en el capítulo de la carta de Pedro, pero ahora el versículo 8 dice: mas, oh amados, no ignoréis esto, que para con el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. Te está diciendo que no lo ignores, que no lo dejes pasar por alto, que no es cualquier cosa esta escritura. Y en el Salmo 94 dice la misma palabra: porque 1000 años delante de tus ojos son como el día de ayer que pasó y como una de las vigilias de la noche. Entonces, para Dios un día suyo sería como 1000 años nuestros. Aquí nuestro estudio da un salto hasta la venida del Señor. El apóstol dice que algunos la tienen por tardanza. Y todos nuestros hermanos que partieron en otras generaciones partieron creyendo que eran la última generación. Pero ellos, como muchos de nosotros, no sabíamos que el Señor no vendría sino hasta después de 2000 años, como pasaremos a demostrarlo ahora. Dice en el libro de Oseas, capítulo 6, versículo 1 y 2. Oseas, capítulo 6, versículo 1 y 2. Venid y volvamos a Jehová, porque Él arrebató y nos curará, hirió y nos vendará, nos dará vida después de 2 días. En el tercer día nos resucitará y viviremos delante de Él. Este pasaje dice que nos dará vida después de 2 días. Esto lo dijo el profeta Oseas más de 700 años antes de Cristo. Por lo tanto, cuando nació el Señor, ya habían pasado más de 255.500 días. Y en apariencia, esa profecía no se cumplió. Por lo tanto, no eran 2 días de 24 horas, sino eran días proféticos. Es aquí donde entran las palabras de Pedro: no olviden que para el Señor un día es como 1000 años. Entonces estos 2 días serían iguales a 2000 años. Tal vez te preguntes, ¿y qué tiene que ver esto con la venida del Señor? Permíteme continuar. El pasaje dice claramente que les daría vida después de 2 días. Esto es parecido a lo que Dios le dijo a Ezequiel en la visión del valle de los huesos secos. En Ezequiel 37, del versículo 4 al 35, vamos a leer nada más una frase porque es muy largo. Dice: en el nombre de Jesús. Me dijo entonces: profetiza sobre estos huesos y diles: huesos secos, oíd palabra de Jehová. Así ha dicho Jehová el Señor a estos huesos: he aquí yo hago entrar en ustedes espíritu y viviréis. Ezequiel 37:4. Pero ¿cuándo se cumplirá esto? Lo acabamos de ver, después de 2000 años. Pero aún dice más: en el tercer día nos resucitará. Si 2 días son 2000 años, 3 días representan 3000 años. Pero así como un día tiene 24 horas, un milenio tiene 1000 años. Por lo tanto, al decir en el tercer día, notemos que no está diciendo al final del tercer día ni después del tercer día, sino en el tercer día. Esto es, en cualquier parte del día. Así que si el día comienza después
para nosotros después de las 12 de la noche y un segundo después ya es un nuevo día. De igual manera, al finalizar el año 2000, un segundo después era el primer día del tercer milenio. Por favor, escuchen con mucha atención, no quiero enredarlos, solamente lo estamos poniendo esto como introducción para que se entienda. De lo contrario, comenzarán a hacer esos comentarios que muchas veces no tienen sentido. No estoy jugando con las palabras ni torciendo las escrituras, pues esto lo demostraremos todavía con más pasajes. Ahora comprobemos con las escrituras por qué dice que los resucitaría y a quién resucitará. En la primera carta del apóstol Pablo a los Corintios, capítulo 15, versículos 51 y 52, es un texto que conoce la mayoría de los cristianos. Dice: en el nombre de Jesús, he aquí yo les digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados, en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta, y los muertos en Cristo resucitarán incorruptibles, y nosotros seremos transformados. Y en primera carta a los Tesalonicenses 4:16 dice: porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Ahora ya podemos entender que la profecía de Oseas se cumplirá en el regreso del Señor por su iglesia y después, cuando se salve a Israel. Pero nuestro estudio no termina aquí. Veamos más pasajes que nos demuestran que Dios terminará su obra durante el tercer milenio. No sabemos en qué momento. En Lucas capítulo 13:32 dice: y les dijo: vayan y digan a aquella zorra, he aquí echo fuera demonios y hago curaciones hoy y mañana, y al tercer día termino mi obra. Hoy y mañana son 2 días, y al tercer día dijo que terminaría su obra. ¿Cuál obra? La de la redención del mundo. O sea que después de 2 días terminaría su obra. Llegará el momento que ya no habrá milagros ni curaciones, como está escrito en la Biblia, que todo acabará, ¿sí? En Juan capítulo 4, del versículo 1 al 4 dice, en el nombre de Jesús: cuando pues el Señor entendió que los fariseos habían oído decir: Jesús hace y bautiza más discípulos que Juan, aunque Jesús no bautizaba sino sus discípulos, salió de Judea y se fue otra vez a Galilea. Recordemos que Galilea era la ciudad de los gentiles y le era necesario pasar por Samaria. Esta es la historia de la samaritana, ustedes la deben de conocer. No la vamos a leer toda, nos vamos a saltar a los siguientes versículos, que son los que se relacionan con nuestro estudio. Del versículo 39 al 40 dice: y muchos de los samaritanos de aquella ciudad creyeron en él por la palabra de la mujer, que daba testimonio diciendo: me dijo todo lo que he hecho. Entonces vinieron los samaritanos a él y le rogaron que se quedase con ellos, y se quedó allí 2 días. 2 días estuvo con los samaritanos, o sea que se alejó del pueblo judío durante 2 días, y después de 2 días volvió nuevamente con los judíos. Esto también encuentra su simbolismo en las palabras del Señor cuando dijo que Jerusalén sería dejada hasta que lo reconozcan como su Mesías. Y también los samaritanos representan a los gentiles que habrán de ser salvos, como está escrito, que cuando haya entrado la plenitud de los gentiles, luego todo Israel será salvo. Esto está en Romanos 11:25. Pero ¿cuándo será esto? Ya lo dijimos, después de 2 días, o sea, después de 2000 años. Hermano, es tanto lo que se podría ir desglosando de cada pasaje, pero se está tocando no muy superficialmente por causa de espacio y tiempo. Finalmente veamos un ejemplo más. Estos no son los únicos, hay más. Si tú deseas los puedes ir buscando, pero con estos cumplimos lo que demandan las Escrituras para arreglar todo asunto.
La siguiente lectura es un poquito larga, pero nos aclarará de manera rotunda lo que hemos venido estudiando. Es la historia del buen samaritano que se encuentra en el Evangelio de Lucas del capítulo 10 del versículo 25 al 37. Dice en el nombre de Jesús: y aquí un intérprete de la ley se levantó y dijo para probarle: Maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Él respondió: ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Aquel respondiendo dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Y Jesús le dijo: bien has dicho, haz esto y vivirás. Pero aquel hombre, queriendo justificarse a sí mismo, dijo a Jesús: ¿y quién es mi prójimo? Jesús le dijo: un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron e hiriéndole se fueron dejándole medio muerto. Aconteció que descendió un sacerdote por el camino y viéndolo pasó de largo. También pasó un levita y llegando cerca de aquel lugar, viéndolo pasó de largo. Pero un samaritano que iba de camino cerca de él, lo vio y fue movido a misericordia, y se acercó, vendó sus heridas, echándoles aceite y vino, y poniéndolo en su cabalgadura lo llevó al mesón, y cuidó de él. Otro día al partir sacó 2 denarios y los dio al mesonero, y le dijo: cuídamele, y todo lo que gastes de más yo te lo pagaré cuando regrese. ¿Quién pues de estos 3 te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de ladrones? Él dijo: el que usó de misericordia con él. Jesús le respondió: ve y haz tú lo mismo. Aquí aparentemente solo es una historia que sirve de ejemplo para que imitemos la conducta del buen samaritano y seamos misericordiosos con nuestros semejantes. Pero, ¿qué oculta realmente esta parábola con respecto a la venida del Señor? Ahora lo sabremos. Número 1, dice que el hombre venía de Jerusalén a Jericó. Sabemos que Jerusalén es la ciudad bendita de Dios, mientras que Jericó era la ciudad que fue maldecida. Entonces nos habla de un hombre que desciende de lo santo a lo malo. Esto representaría la caída de Adán. 2, cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron e hiriéndole se fueron dejándole medio muerto. Estos ladrones representan a Satanás y sus demonios que tomaron el control del mundo después de la caída del hombre. Recordemos que el Señor dijo que Él y por lógica sus demonios vinieron a robar, matar y destruir. Exactamente lo que le hicieron los ladrones a este hombre. 3, el samaritano que lo ayuda. Recordemos que los judíos al Señor le decían que Él era samaritano. Entonces, este samaritano simboliza al Señor, porque aquí, contrario a los que supuestamente eran buenos, o sea, el sacerdote y el levita, que no lo quisieron ayudar, resultó que el samaritano, siendo un pecador, como los judíos los llamaban, tuvo misericordia de él. Ahora, los siguientes versículos nos darán la interpretación de lo que hemos venido hablando. Los anteriores los citamos para ir siguiendo el hilo. En el número 4, dice que lo curó con aceite y vino. El vino representa la sangre de Cristo. Recordemos lo que dijo el Señor del vino durante la última cena, y también recordemos lo que dice el profeta Isaías, que por su llaga fuimos curados. Amén. Gloria a Dios. Número 5. Otro día al partir sacó 2 denarios y los dio al mesonero. Un denario era igual al salario de un día de trabajo. 2 denarios era igual a 2 días de trabajo. 2 días, ya dijimos que simbolizan 2000 años. Lo que gastes de más, yo te lo pagaré cuando regrese. Esta frase, lo que gastes de más, le estaba diciendo que no iba a volver durante 2 días. Por eso dice, lo que gastes de más. El samaritano había pagado por 2 días de cuidado, pero al decir esto, quiere decir que volvería después de 2 días. Por eso dice, lo que gastes de más, simbólicamente, después de 2000 años. Esta historia que acabamos de leer encierra aún más simbolismos hermosos, demasiado hermosos, pero por ahora solo nos enfocamos al regreso del Señor
Dios sabe todas las cosas, pues la historia que acabamos de leer termina con esta frase: cuando regrese. Hermano querido, hermanita, hoy el gran Dios y el Señor Jesucristo nos enseñan algo maravilloso. ¿Sabes? Cuando un hombre conoce a una mujer y comienza a convivir con ella, a platicar con ella, a observarla, comienza a enamorarse de ella. Lo mismo pasa con el Señor. Cuando tú escudriñas su palabra, tendrás que pasar tiempo con Él, platicando y observando sus misericordias, y tu amor hacia Él crecerá. Este estudio no fue para que te vuelvas más sabio, en parte fue para que aprendas algo de lo que está oculto en las Escrituras, y también para que te des cuenta de cuántas maravillas estás dejando escapar por no escudriñar las Escrituras bajo la dirección del Señor. Entonces, el samaritano le dice: cuando regrese, regresaría después de 2 días. Como hemos estado estudiando. Pero antes de que venga el Señor, el pueblo de Israel debe de volverse a Dios, como está escrito en el libro de Oseas, capítulo 3, versículo 5. Después volverán los hijos de Israel y buscarán a Jehová su Dios y a David su rey, y temerán a Jehová y a su bondad en el fin de los días. Cada vez más son los israelitas que se vuelven al Señor, demostrándonos que estamos llegando al fin de los días. Este estudio pudimos hacerlo más amplio, pero como dijo el apóstol Juan, con esto es más que suficiente para que te des cuenta en qué momento de la historia de Dios estamos viviendo. El día y la hora, vamos a tocar ahora ese tema. Porque como de costumbre, no faltará alguien que diga que las Escrituras se torcieron, o que son interpretaciones de hombre, o que Dios hará lo que Él quiera, o que el día y la hora nadie lo sabe. Aquí en ningún momento hablamos de la fecha, ni se torcieron las Escrituras, ni fueron interpretaciones humanas. Todas fueron siguiendo un hilo sin necesidad de una interpretación. Y estos comentarios que hacen a veces, se hacen porque desgraciadamente esta nueva generación de cristianos que está surgiendo no crecieron con esa buena doctrina de escudriñar las Escrituras. Esta nueva generación es la del microondas, del celular, de la computadora, del internet, donde todo es fácil y rápido, y creen que con Dios las cosas son iguales. Creen que con el simple hecho de abrir las Escrituras se vuelven eruditos, o porque oyeron a tal y cual conferencista internacional, o fueron a un instituto, o porque leyeron el libro de un iluminado. Pero no, con Dios las cosas son diferentes, y si no se hacen dentro de sus reglas, no podrás llegar a la verdad. Hoy hablamos de lo cercas que esta vez sí puede estar la venida del Señor, porque Él dijo que volvería después de 2000 años. Ya pasaron, en nuestro calendario gentil ya pasaron 19 años. En el calendario judío, a partir de la fecha de la muerte del Señor, ya pasaron más de 2019 años. Así que estamos ya en ese tiempo en que el Señor dijo que después de 2 días volvería. Nunca dijimos la fecha en que habría de venir. Por cierto, para aquellas personas que tanto defienden este pasaje de que el día y la hora nadie sabe, les quiero hacer una pregunta. El Señor dijo que el día y la hora nadie lo sabe. Mi pregunta es esta para los defensores de este pasaje. Pero, ¿qué pasa con el mes y el año? Él dijo, el día y la hora nadie los podrá saber, pero el mes y el año ¿sí se podrán saber o tampoco? Piensen bien antes de contestar y respondan con las Escrituras. Y sería bueno que antes de esto leyeran Apocalipsis 9 y 15 para que vieran que Dios tiene un día, un tiempo, una hora, un mes y un año para hacer las cosas. No estoy hablando de la venida de Jesucristo, es solo como un ejemplo. Finalmente, a ti que escuchas te hago una pregunta. ¿Entendiste este estudio? Si es así, bendito sea Dios. Si no, puedes volverlo a escuchar y analizarlo con Biblia en mano. Lo importante es que entiendas esto. El apóstol Pedro dijo, mas el fin de todas las cosas se acerca. Sean pues sobrios y velen en oración.
Por lo tanto, dejemos de hacer críticas cuando ni siquiera hemos entendido las Escrituras. Dejemos de leer literatura de hombres que comercian con el Evangelio. Dejemos de asistir a congresos donde te explotan al máximo. Dejemos de ir a colegios bíblicos fundados por hombres. Dejemos de confiar en los grandes siervos y clamemos a Dios las siguientes palabras: Dios, enséñanos de tal modo a contar nuestros días para que traigamos a nuestro corazón sabiduría. Solo así podremos entender y ser útiles. Hermano, ya aprendiste algo nuevo y diferente. Algo que va a ir añadiendo conocimiento a tu vida. Pero por favor, compártelo. El Señor vendrá después de 2000 años. No importa saber la fecha, lo que importa es saber cómo está tu vida y que por su misericordia nos vayamos con Él. Lee, escudriña, ora y vive en santidad y busca a Dios con todo tu corazón y comparte el Evangelio. Que Dios te bendiga y te guarde por siempre. Amén.